Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Cumple tus promesas. Quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor. Vaya usted conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 4. Amén. Leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra. Amén. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Padre Celestial, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio y que nos hagas entendidos, Señor, de esas promesas que hemos hecho para guardarnos para ti y las promesas que hemos hecho a nuestros hermanos. Recuérdanos, Señor amado, a cumplir. Ayúdanos, Señor amado, a ser prudentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, este texto que acabamos de leer, muchas veces el ser humano en su emoción es muy dado a prometer y a hacer muchas promesas, tanto a Dios como a su prójimo. Pero hoy el Señor nos recomienda que es mejor que no prometamos y no cumplamos. Si vamos a prometer algo, hay que cumplirlo. Amén. Entonces tengamos mucha prudencia al hablar, no seamos ligeros al hablar, al prometer cosas. Podemos mirar aquí en este texto que leímos y empecemos desde el verso 2, Eclesiastés 5:2. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque a veces somos muy ligeros, somos muy prontos al prometer cosas aún a Dios. Señor, yo te prometo que si me sanas, yo voy a salir todos los días a predicar a los hospitales, voy a salir a predicar a las calles. No seas ligero. Si tú vas a prometer algo, debes de cumplirlo. Mejor no prometas. Dios no te está pidiendo promesas. El hombre se acelera en prometer, pero Dios dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es la recomendación de Dios que nuestras palabras sean pocas. No estemos prometiendo tantas cosas a Dios que no podamos cumplir. El único que cumple sus promesas se llama Dios. Muchas veces en estos postreros tiempos se ha levantado que pacta con Dios, pacta con Dios, pacta con Dios, para que Dios te dé esto, para que Dios te dé lo otro. No seas ligero en hacer promesas a Dios. No te aceleres. La Biblia no habla de pactos del hombre hacia Dios para que Dios le dé algo. El único que hizo pacto se llama el rey Josías, que empezó a gobernar de 8 años. Y su pacto que hizo con Dios fue para guardar los mandamientos de Dios, serle fiel a Dios, no le pidió a Dios nada a cambio. Entonces, un pacto que tú hagas delante de Dios, el único pacto que yo veo aquí en la Biblia está en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, en el verso 30 o 31. Entonces podemos observar esto. No te apresures a hablar delante de Dios para prometer cosas que no vayas a cumplir. Y no te apresures a prometerle a tus hermanos cosas que no vayas a cumplirle. Amén. Dice aquí la Biblia en el verso 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Muchas veces hablamos necedad por estar hablando tanto y prometiendo tanto. No te dejes llevar de tus emociones. El corazón, dice la Biblia, nuestro corazón es engañoso y nadie lo conocerá. No nos dejemos guiar por él. De pronto usted siente una emoción y siente prometerle a su hermano que si usted le dan una herencia, usted le va a regalar la casa en la que estás viviendo a tu hermano para usted ir a vivir a una mejor casa. Y resulta que cuando viene la herencia a usted le parece mucho dar la casa. Y muchas personas así prometen y prometen y prometen, pero no cumplen. Cuando les llega la bendición, se olvidan de las promesas que hicieron tanto a Dios como a sus hermanos. Y dice aquí la Escritura en el verso 4:
Cuando a Dios haces promesas, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es insensatez. Dios trata de insensato aquel que promete y no cumple. Así que si usted ha prometido algo y no ha cumplido, pídale perdón al Señor, porque si no, usted es un insensato. Si yo he prometido algo a alguien y no he cumplido, tengo que arrepentirme, tengo que retractarme. Si no puedo cumplir, hable con su hermano y dígale: hermano, yo te prometí tal cosa por acelerado, pero perdóname que no tengo cómo pagarte o cómo darte eso. Porque cuando usted promete pasa a ser deudor. Ya, si usted no ha prometido nada, usted no debe nada, pero cuando usted promete, ya usted es deudor, porque usted prometió, nació de su boca, de su corazón, usted prometió algo y debe de cumplirlo. Pero si no tienes la fuerza para hacerlo, empieza a pedir perdón. Empieza a decirle a tus compañeros, a tus hermanos, a tu familia, a Dios, que te perdone por aquello que dijiste que ibas a hacer y no lo has hecho. Y que a partir de hoy serás prudente para hablar, no estarás hablando a la ligera. Solamente si anhelas algo en tu corazón, guárdatelo tú. Y si Dios te bendice y usted quiere hacer algo, hágalo, pero no esté prometiendo si no va a cumplir. Y si prometes, sea para cumplir. Amén. Porque dice el verso 5: mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Es mejor no prometer, porque usted alegra el corazón de alguien. Usted le dice a un niño: hijo, voy para el centro, voy a hacer unas vueltas y cuando regrese te voy a traer un carro. Te besa, te da esa alegría. Usted le dice: yo te voy a traer un helado. Él lo cree, porque usted le ha hecho una promesa. Si usted le ha prometido algo a sus hijos, cúmplale. Decía un pastor amigo que hay personas que le han hecho promesas a sus hijos, que le iba a regalar tal cosa, y ya sus hijos tienen bigotes y nada, no ha salido a pasear con sus hijos. No le ha prometido aquello no le ha cumplido aquello que le ha prometido. Por eso es necesario cumplir aquello que prometemos. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le recuerde qué usted ha prometido al Señor. ¿Qué es aquellas cosas que usted ha prometido que no ha cumplido? De pronto has prometido: Dios, tú me das un empleo, yo te daré el primer sueldo. Y tienes años, 10 años de estar trabajando y se te olvidó la promesa. Quizás usted prometió que si Dios te daba un hijo sano, usted lo iba a instruir todos los días en el camino del Señor. Pero resulta que no te sientas con Él a estudiar la palabra. Resulta que no te sientas con Él a leer la Biblia. Resulta que no le estás instruyendo. Es necesario empezar a cumplir aquello que hemos prometido a Dios. Amén. Quiero mirar una historia de alguien que fue muy ligero al prometer cosas. Yo quiero que usted me acompañe al libro de los Jueces, capítulo 11, verso 30. Y a veces queremos prometer, pero a veces cuando somos ligeros, nos duele después, nos comprometemos en cosas que después de hacerlas o cumplirlas nos va a causar mucho dolor por estar de ligeros de labios. Libro de los Jueces, capítulo 11, verso 30, dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Escuche esto. Jefté está prometiendo que cuando él venga de la guerra, si viene victorioso, el primero que salga a recibirle, él lo ofrecerá a Dios en holocausto. Dios no le estaba pidiendo esto a Jefté. Él nace de su corazón eso, de ofrecer un holocausto a una persona, a una víctima. Recordemos que esa era una costumbre pagana. Los dioses paganos eran los que pedían sacrificios humanos. Cuando Dios pidió a Isaac, a Abraham, que se lo sacrificara, que se lo ofreciera en sacrificio, era una prueba. Dios no lo permitió. No vemos registrado en la Biblia que Dios haya recibido un sacrificio humano. Pero aquí podemos mirar que literalmente Él le estaba ofreciendo en holocausto ¿a quién? Al primero que saliera a recibirle. Normalmente cuando las personas tenían criados, siervos, los primeros que salían a recibirle eran los siervos. Un esclavo. ¿Qué podía costar él ofrecer un esclavo? Pero miren lo que acontece aquí, hermanos, para que no seamos ligeros en hacer promesas. Y se fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit,
20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y miren esto, cuando él llega a su casa, ¿quién sale a recibirle? Lo que él menos esperaba, hermano. Por eso no seas ligero en prometer cosas a Dios. Y miren esta promesa, esto es muy duro, hermano. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Miren esto, Jefté solo tenía esta única hija. Pero él, cuando hizo el voto a Dios, créame que él no estaba pensando que su hija iba a salir a recibirle y que le iba a ofrecer en holocausto. Terrible. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Este era un hombre fiel a Dios, pero Dios no lo había mandado a hacer esa promesa. Dios lo iba a respaldar de todas maneras. Él no tenía por qué hacer esa promesa. Dios no le estaba pidiendo eso. Dijo que la primera persona que saliera a recibirle la iba a sacrificar, le iba a ofrecer en holocausto, o sea, la iba a poner en un altar, la iba a degollar y luego le iba a prender candela, fuego, para ofrecer ese holocausto. El holocausto es una ofrenda encendida a Dios. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: creedme esto, déjame por 2 meses que yo vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, de año en año, fueran las doncellas de Israel, que fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Podemos observar esto, que fue algo muy doloroso. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ella nunca conoció varón. Entonces, ¿qué es holocausto? Para que nosotros entendamos lo que pasó aquí. Holocausto se traduce, holocausto, transcripción del término griego usado en holocaustos, y denota quemar totalmente. Se refiere a la combustión total de la víctima ofrendada, después de haberse impuesto sobre ella las manos y degollada a continuación. Según la ley ceremonial israelita, se tenía que ofrecer 2 holocaustos a diario, uno a la mañana y otro a la tarde, que recibe nombre de holocausto continuo. Pero esto fue un holocausto que él prometió. Dios no le estaba pidiendo esto. Pero es terrible cuando él tiene que hacer esto, ofrecer a su hija en holocausto. Dios no se lo estaba pidiendo. No seas ligero en prometer cosas. Miren el gran problema que se metió este hombre. Y su hija le recomendó que le cumpliera a Jehová. Este fue un hombre de temperamento que cumplió. Pero mucha gente ha prometido algo y le duele cumplir, hermano. Hay gente que ha prometido una bendición económica a un hermano que lo ve mal, que le ha ayudado en situaciones difíciles, pero cuando él ha recibido la bendición, le parece mucho ayudar a aquella persona que le dio la mano y que le prometió: cuando yo reciba una bendición, yo también te voy a ayudar, yo también te voy a dar la mano. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza si no cumplimos lo poco, qué tal lo mucho. Mire, este Jefté fue un hombre de valor, un hombre que cumplió lo que prometió, pero Dios no le estaba pidiendo eso. Sin embargo, él decidió cumplir lo que había prometido. Por eso dice la Biblia: es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Ya que él había prometido, él cumplió su promesa. Dice la Biblia que de año en año, mire lo que dice el verso 40, se hizo costumbre en Israel de que año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. 4 días en el año iban a llorar, a endechar. Endechar quiere decir canción triste y lastimera que se usaba en los días de duelo.
¿Por qué hacían duelo? ¿Por qué hacían estas cosas? Porque ocasionaba la tristeza de este duelo, de este pacto que había hecho, de esta promesa que había hecho este hombre que Dios no le había mandado. No metas a tus hijos en tus problemas, en tus promesas. No seas ligero en prometer cosas que no vayas a cumplir. Amén. Porque la ira de Dios puede venir. Podemos mirar que hubo una mujer llamada Ana en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Una mujer que era esposa de un varón, y dice la Biblia que era llamado Elcana, pero ella no le había podido dar hijos. Pero él tenía otra esposa también llamada Penina, la cual le había dado 10 hijos. Y podemos mirar que esta mujer se entristecía y hizo una promesa delante de Dios. Miren cuál fue esta promesa que esta mujer hizo. También fue otra mujer de valor y cumplió. Dios no lo estaba pidiendo así, pero la gente a veces decide prometer cosas, pero debe de cumplirlas. Aunque ella fue más prudente en lo que prometió. Mire, vaya conmigo. Primer libro de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dedicarlo a Jehová era, después de destetarlo, cuando el niño tuviera 2 o 3 años, llevarlo al templo, para que el niño se criara en el templo en el servicio del Señor. Y Ana hizo conforme a su promesa. Dios le dio al profeta Samuel como hijo. Se crió en el templo, ya lo dedicó a Jehová. Después Jehová le dio 5 hijos más, pero ella cumplió lo que prometió. Por eso, hermano, cuando hagas promesas a Dios, no te tardes en cumplirla. También cuando prometas a tus hermanos, porque viene lo que escribe el apóstol Santiago. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si usted dice sí, debe cumplir aquello. Si dice no, cumpla también lo que dijo. No, para que no caigáis en condenación, para que la ira de Dios no venga sobre ti. Porque cuando la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermano, la desobediencia muchas veces Dios la tolera, pero eso trae la ira de Dios. Por eso no tardes en cumplir lo que has prometido. No vayas a caer en juicio, no vayas a caer en la ira de Dios. Amén. Dice la Biblia en Jeremías 15:1. El pueblo entró en desobediencia, prometió y no cumplió, no se guardó. Pero cuando Dios mandó juicio, miren, es terrible la ira de Dios. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Miren esto, Dios los estaba echando de su presencia, porque habían prometido guardarse, habían prometido muchas cosas y no habían cumplido. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás: así ha dicho Jehová, al que muerte a muerte, al que espada a espada, al que hambre a hambre, al que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perro para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. Aquí está enviando Dios juicio. Hermano, seamos prudentes en lo que prometemos. No seas ligero en prometerle cosas a Dios que no vas a cumplir. Terminamos con la cita inicial, Eclesiastés, capítulo 5, verso 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que a tirar mente, a recordar. Pide la ayuda del Espíritu Santo, que te ayude a recordar aquellas cosas que has prometido, aquellos que has prometido y no has cumplido. Es necesario que empieces a cumplir tus promesas a partir de ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que no seas ligero en hablar, no te aceleres en hablar y comprometerte con cosas que Dios no te está pidiendo. Amén. Por eso es necesario que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, perdona
nuestras ofensas, nuestros pecados. Perdona, Señor, cuando hemos prometido cosas y no hemos cumplido. Perdona, Señor, que te hemos prometido cosas y no te hemos cumplido. Como muchas veces hemos prometido ayunar y no hemos ayunado. Muchas veces hemos prometido vigilias enteras y no la hemos cumplido. Muchas veces hemos prometido dejar tal cosa y no volverlo a hacer y lo hemos cometido nuevamente. Señor amado, perdónanos, Señor. Limpia, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a cerrar nuestra boca para no estar hablando tanto, porque de la abundancia de las palabras abunda el pecado, como lo dice tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a ser prudentes con nuestra boca, Señor amado. Ayúdanos, Señor, pon guarda en nuestra lengua, como decía el salmista David. Pon guarda en nuestra boca, Señor amado, para no hablar lo que no conviene. Ayúdanos a cumplir aquellas cosas que hemos prometido, Señor amado, y ayúdanos a no acelerarnos, Señor, a prometer cosas que no podamos cumplir. Te pido, Señor amado, que perdones a todo aquel que me ha prometido y no ha cumplido cosas. Yo también te pido, Señor, que me perdones a mí, porque he prometido a alguien cosas y no he cumplido. Perdónanos a todos, limpia tu pueblo, limpia tu grey y ayúdanos a ser prudentes, Señor amado, para no estar así, Señor amado, en juicio delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a cumplir lo que hemos prometido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Y recuerda, cumple tus promesas y cuando hagas promesas, no te tardes en cumplirlas. Aleluya, Dios te bendiga.